¿Pasaron el mensaje, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Ingeniero. Bueno, hoy empezamos el último tema de la materia, dinámica de un cuerpo rígido. Bien, dinámica de un cuerpo rígido. Bueno, recordamos la definición de cuerpo rígido. Es un sistema de partículas, infinitas partículas, que están vinculadas entre sí con la condición cinemática de rigidez. Es decir, que la distancia entre dos puntos, cualesquiera y J, es una constante para todo tiempo. Es decir, es un cuerpo indeformable. O donde, si ustedes quieren, eso significa rígido. O, si ustedes quieren, se desprecian las deformaciones. Es la hipótesis. Esta hipótesis termina significando que se desprecian las deformaciones. Bien, entonces, en esas condiciones, si ahora uno considera un sistema de referencia como un sistema inercial, con el observador O, y X y Z, y aquí se tienen los versores I, J y K, y aquí se tiene el cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido tendrá un centro de masa, y en el centro de masa, como ustedes ya saben, ponemos el sistema móvil coincidente con O', se tendrá X', Y', Z', y un punto cualquiera del cuerpo rígido como este, un diferencial de masa como este, puede ser identificado por el observador O' con R', con R, y esto con RCN. Y tenemos el triángulo vectorial. Ya ustedes, esto es repetitivo, donde siempre R es igual a R' más RCM más R'. Y además sabemos que B es igual a BCM más B', pero ya sabemos que B' vale omega vector R', siendo omega la velocidad de rotación del cuerpo rígido. Bien, entonces B se puede expresar como BCM
más omega vector R'. Es decir, la superposición del efecto de traslación más el efecto de rotación, más la rotación. ¿Se entendió hasta ahí, no es cierto? Lo mismo que cinemática del cuerpo rígido, ¿no? Pero a ver, jóvenes, estamos repasando. Ahora viene la diferencia. En un cuerpo rígido actúan fuerzas, ¿de acuerdo? F1, F2, F sub J. Y si fuera un sistema de partículas, se cumple que la suma de las fuerzas, ¿cuánto tiene que dar? La masa por la aceleración del centro de masa, para un sistema de partículas. Y bueno, como un cuerpo rígido es un sistema de partículas que cumple con la condición cinemática de rigidez, se cumple esta ecuación. ¿Se entiende? Ahora, un cuerpo rígido, en el caso más general, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿Se acuerdan de estructuras isostáticas? Un cuerpo rígido en el espacio, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. 6. Puede desplazarse en X, vamos a hacer así. 6 grados de libertad. ¿Están de acuerdo? X y Z. Tiene traslación en X, en Y y en Z. Pero además puede rotar en X, puede rotar en Y y puede rotar en Z. Entonces tiene 3 traslaciones y tiene 3 rotaciones. Tita X, tita Y y tita Z. O sea que tiene 6 grados de libertad. Ahora, como 3 son traslaciones, la ecuación que gobierna las traslaciones es esta. Entonces, si ahora esta ecuación vectorial se la proyecta según las direcciones X y Z, se tiene que la suma de fuerzas en X es igual a la masa del cuerpo rígido por la componente en X de la aceleración del centro de masa. La suma de fuerzas en Y será la masa por la aceleración de la masa según Y. Y la suma de fuerzas según Z será la masa bien. Básicamente es eso. Entonces fíjense que la traslación, el análisis de la traslación de un cuerpo rígido se realiza aplicando la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Esto es conservación de P. Y por supuesto, bajo la hipótesis de que la masa del cuerpo rígido es una constante para todo tiempo. Bien, o si quieren, pues se puede escribir esto como sumatoria de fuerzas igual a dP del centro de masa respecto del tiempo. ¿Qué es esto? Con esta hipótesis. ¿Se entendió? Sí. Entonces, jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Hacer exactamente lo mismo que hacían en estática. Toman el cuerpo rígido, ponen todas las fuerzas, las activas y las reactivas, igual que en estática, y hacen suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en Z. ¿Se entendió hasta ahí? Y uno adopta un sistema de referencia positivo. ¿Se entendió hasta ahí? No. Sí. Ahora, Vamos ¿qué hacían bien. en estática? ¿Igualaban a qué? ¿A qué igualaban? A cero. A A cero. cero. ¿Por qué? Porque no tiene que moverse el cuerpo. Ahora, ¿qué van a igualar? A la masa por la aceleración en X, la masa por la aceleración en Y y la masa por la aceleración en Z. Y estas aceleraciones, cuidado, son vectores, o sea, tienen que tener
este sistema de coordenadas. Tienen que tener el signo según este sistema de coordenadas. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, jóvenes, con esto la traslación del cuerpo rígido está terminada. ¿Por qué? Porque se ha reducido todo el movimiento al movimiento de un punto material, que en este caso es el centro de masa. Es decir, desde el punto de vista de la traslación, el cuerpo rígido se comporta como si fuera un punto que tiene la masa del cuerpo rígido. Bien, entonces ahora queda analizar la rotación del cuerpo rígido, que es la diferencia. Entonces, para analizar la rotación del cuerpo rígido, tenemos que recordar el concepto de momento de inercia. ¿Se acuerdan qué es el momento de inercia? Les pedí que repasen. ¿Qué es el momento de inercia de un cuerpo rígido? ¿Qué es el momento de inercia de un cuerpo rígido? Eso, a ver qué dice el Google. A ver. Ingeniero, más o menos lo que yo me acuerdo, mis propias palabras, era que la cantidad en la que se le puede ejercer una fuerza, ¿no? Y la capacidad que tiene en moverse. No. Distribución de masa de un cuerpo, ingeniero. Si eso dice el Google, te escuché tecleando. ¿Sí o no? Sí, Soy ciego, pero no sordo. Joder, ese Google, ese famoso Google, ahora resulta que el Google sabe todo y la verdad es un peligro. Bueno, vamos adelante. A ver, si yo tengo, vamos a hacer un repaso para que se entienda. Si tengo un eje con respecto al cual está rotando una masita, como está en el apunte, un delta M. Y este es el eje de rotación, ¿de acuerdo? Este es el eje de rotación que está en el apunte como A'. Entonces la distancia perpendicular al eje, esto es 90 grados, es R. Entonces el momento de inercia J del delta M con respecto al eje de rotación se define como el producto de la masa por la distancia perpendicular al eje de rotación, es la distancia perpendicular al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si este fuera un diferencial de masa, entonces tendríamos un diferencial de momento de inercia, será R cuadrado diferencial de masa. Entonces, si ahora yo tengo un cuerpo rígido que está rotando con respecto al eje A' y está rotando, entonces este es un diferencial de masa, distancia perpendicular R, esto es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces el diferencial vale R cuadrado diferencial de masa. Bien, entonces si quiero el momento de inercia total del cuerpo rígido, bueno, integro entre 0 y el valor total de la integral extendida a toda la masa. Es decir, me da que J es la integral extendida a toda la masa de R cuadrado diferencial de masa. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Diga. Disculpe, mientras mayor sea la distancia, el momento de inercia significa que es mayor, ¿no? Y cuesta más moverlo, ¿no? Por así decirlo. A ver, jóvenes, para que se entienda el concepto, la masa en traslación es sustituida por el momento de inercia en rotación. O sea, la inercia en la traslación está dada por la masa. Mayor masa, mayor inercia. Por eso es masa inercial. ¿Qué significa? Que mientras más masa tiene un cuerpo, opone más resistencia al cambio en su estado de movimiento de traslación. ¿Se entiende? Sí.
pero Ahora, también la distancia, a mayor distancia, también cuesta, tiene más resistencia. espere, voy a redondear. Se entendió aquí esto, ¿no es cierto? Si yo Sí, me sí. estoy trasladando, solo traslación, la resistencia a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo es su masa inercial. Una masa pequeña cambia con facilidad su estado de movimiento de traslación. Una masa muy grande cuesta que cambie su estado de movimiento, cuesta ponerla en movimiento y cuesta pararla. ¿De acuerdo? Si se está moviendo. O sea, su inercia en traslación está definida por su masa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Ahora, en la rotación, la resistencia a cambiar el estado de movimiento de rotación está dado por dos factores. La masa por un lado, como masa, pero también la distancia al eje de rotación al cuadrado. Mientras más lejos está la masa del eje de rotación, su momento de inercia es mayor y por lo tanto su inercia a la rotación es mayor, es decir, presenta mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento de rotación. ¿Se entiende? Entonces, una masa que está a esta distancia con respecto a la rotación presenta una inercia de rotación. Esta misma masa a esta distancia presenta una inercia mucho mayor. Cuesta más parar esta masa que está a una distancia R' que esta que está a una R. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es el producto de la distancia al cuadrado por la masa. O sea, en la rotación, la resistencia a cambiar el estado de movimiento, la inercia, no solamente está definida por la masa, sino también por la distancia al eje de rotación al cuadrado. ¿Se entiende? Eso es el momento de inercia. Entonces, la masa y el momento de inercia tienen el mismo papel. Es la resistencia, son factores que interpretan la resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. La masa en traslación y el momento de inercia en rotación. ¿Se entendió ahora? sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, pídanle a Google que les explique. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, acostúmbrense a estudiar y a razonar en vez de a googlear, jóvenes. Ahora todo lo resuelve Google. Bien, entonces ahora este J es el momento de inercia del cuerpo, de este cuerpo con respecto a este eje de rotación. Bueno, y es una integral extendida a toda la masa, es decir, si ρ es la densidad, es masa por unidad de volumen, entonces de aquí sabemos que la masa es la densidad por el diferencial de volumen. Es decir, que J es la integral de ρ por R cuadrado, por el diferencial de volumen. Y esta integral está extendida al volumen. Es decir, esta es la integral en X, en Y, en Z de ρ R cuadrado diferencial de volumen. ¿Se entendió? Sí, O sea, esta B es la integral triple. Esta M es la integral triple. ¿Se entiende? Está extendida a todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son las unidades del momento de inercia, jóvenes? Las unidades del momento de inercia, J, serán unidades de longitud cuadrado, aquí, por unidades de masa, aquí. Entonces, J tendrá como unidad en el sistema internacional, MKS, tendrá kilos por metro cuadrado, kilos masa por metro cuadrado. Y en el sistema CGS, el momento de inercia tendrá unidades de gramos por centímetro cuadrado. Bueno, esta no es una unidad común, esta es la más común de todas. Y esto no tiene un nombre particular, es kilo por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es, esa es la unidad. Ahora, si ustedes recuerdan, ahora, ¿qué más? Uno puede también definir el radio de giro.
Entonces, si este es el cuerpo que está rotando con respecto al eje A', con una velocidad omega, entonces el momento de inercia del cuerpo con respecto a A', al eje A', será la integral de toda la masa de R cuadrado diferencial de masa, o la integral de todo el volumen de rho R cuadrado diferencial de volumen. Bien, siendo este el diferencial de volumen que vale diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Bien, ahora, uno puede definir que esta integral es igual a una magnitud al cuadrado, K cuadrado, por M. Entonces, J es igual a una magnitud K cuadrado por M. Y K, que se denomina radio de giro, es decir, a la distancia a la que hay que concentrar la masa para que tenga el mismo momento de inercia, será J sobre M raíz cuadrada. Y esto es muy usado en la práctica porque está tabulado. Para distintos cuerpos se conoce el radio de giro. Entonces, si conozco el radio de giro, despejo y obtengo el momento de inercia. ¿Se entiende? ¿Y qué unidades tiene el radio de giro? Bueno, el radio de giro es una unidad. ¿Qué unidades tiene? Bueno, unidades de kilo, metro cuadrado, sobre kilo, raíz, esto con esto se va, tiene unidades de metro. Radio de giro tiene unidades de un radio, de longitud. Bien, ¿a qué distancia del eje tengo que concentrar toda la masa para tener el momento de inercia equivalente? ¿Se entiende? Es la distancia a la que hay que concentrar toda la masa del cuerpo como si estuviera en un punto, ¿no?, para tener el momento de inercia del cuerpo rígido. Bien, es lo que se llama el radio de giro. Ahora, si ustedes observan, si uno tiene un sistema de referencia como este, X y Z. Y aquí se tiene el cuerpo rígido y este es un diferencial de masa. Bueno, el cuerpo rígido puede rotar con respecto al eje X, puede rotar con respecto al eje Y o puede rotar con respecto al eje Z. Entonces, por Pitágoras, la distancia al eje X será Y cuadrado más Z cuadrado. Ese es el radio al cuadrado, por Pitágoras, diferencial de masa. Por Pitágoras, la distancia al cuadrado al eje Y será X cuadrado más Z cuadrado, diferencial de masa. Y por Pitágoras será X cuadrado más Y cuadrado, diferencial de masa. Bien, ahora, esto nos permite, jóvenes, definir lo que se llaman los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Z. Pero también podría definir lo que se llaman los momentos centrífugos, que se definen de la siguiente forma. Momentos centrífugos, que se definen como Jxy, el integral de X por Y, diferencial de masa, que fíjense que esto es igual a la integral de Ix, diferencial de masa, porque es conmutativo, o sea, esto es J y X. Jxz, el momento centrífugo respecto a los ejes XZ, será la integral a toda la masa de XZ, diferencial de masa, de la integral por la propiedad conmutativa de Zx, diferencial de masa, igual a Jzx. Y por último, Jxy, Xz y será Iz, ¿de acuerdo? La integral de Iz, diferencial de masa, la integral de Zi, diferencial de masa, será Jzi. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno,
Ahora, estos momentos de inercia se pueden ordenar en una matriz, que la vamos a denominar J con una S invertida, y la vamos a llamar matriz de inercia. Y en la diagonal principal tenemos JX, JX, JY, JZ. Y como esto es X y esto es Z, y esto es X, esto es Y, y esto es Z, entonces esto será JXY, y esto será JXZ, y esto será JYX, esto será JYZ, y esto será JZX y JZY. Pero fíjense que JYX es igual a JXY. O sea, estos son iguales, y estos son iguales, y estos son iguales. O sea, esta es una matriz simétrica respecto a la diagonal principal. Es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Se entendió? ¿Ven la simetría? Sí, se entendió, claro. Ingeniero, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? ¿Se entendió, jóvenes? Lo perdí. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces fíjense que uno tiene en el fondo 6 momentos de inercia. Tiene el momento en X respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Z, y tiene 3 centrífugos, XY, XZ y Z, porque este es igual a este es igual a este y este es igual a este. Son 6. Bien, y esto se llama matriz de inercia. También se llama tensor de inercia. Ya vamos a ver por qué se llama tensor. Matriz o tensor. Ya vamos a ver por qué se llama tensor. Tensor de inercia. Bien, matriz o tensor de inercia. Bien. Bueno, ahora, en la mayoría de los casos prácticos, jóvenes, uno conoce los momentos de inercia respecto a un sistema de referencia que pasa por el centro de masa. Bien, entonces será X y Z. ¿Qué pasa si yo quiero conocer el momento de inercia respecto de ejes paralelos? De manera que este es paralelo a este es paralelo a este y este es paralelo a este. Entonces, estos son el teorema de los ejes paralelos. Teorema de los ejes. ¿Cómo se llama ese teorema? Teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner, jóvenes? ¿Se acuerdan del teorema de Steiner de isostática? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, ingeniero, no recuerdo. Bueno, yo les recuerdo, si ustedes tienen, por ejemplo, una sección como esta, y tienen estos ejes, entonces decían, el momento de inercia respecto del eje X', XX', es conocido porque es baricéntrico. Ahora, si yo quiero respecto de A', que es paralelo a este, y esta distancia es D, y esta área es A, entonces decían, el momento de inercia respecto de A' es, ¿qué dice el teorema de Steiner? Que es el baricéntrico, o sea, es el momento de inercia respecto de este eje, más el área por la distancia al cuadrado. Bien, eso dice el teorema de Steiner. Entonces, la generalización al espacio, jóvenes, es la siguiente. Que el momento de inercia respecto de un eje paralelo a la matriz de inercia
cualquiera va a ser igual a la matriz de inercia respecto de ejes que pasan por el centro de masa, más el área, más la masa, por la matriz de distancias al cuadrado. Y la distancia al cuadrado son estas distancias. ¿Y cuánto valen? Bueno, ahí la tienen en el apunte, no la voy a copiar. Vale, esto será ICM por Pitágoras, ZCM al cuadrado. Esto será XI, será XCM, ICM, XCM, ZCM. Bueno, y así siguiendo. Y aquí escribo esta de acá, las otras son lo mismo. Esto será XCM más ZCM al cuadrado y esto será X más I cuadrado CM. ¿Estamos? Eso es. Eso es. Bueno, entonces se aplica el teorema de Steiner o de los ejes paralelos cuando uno no tiene que conocer la matriz de inercia con respecto a un sistema paralelo y uno conoce. Ahora, ¿cuál es la ventaja, jóvenes? Que esto se conoce. Esto está tabulado. Esto está tabulado. Ustedes van a los apéndices de los libros y encuentran toda esta matriz, siempre uno la conoce. Está tabulada. O en el peor de los casos uno la calcula. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes recuerdan, cuando estudiaron isostática, el momento de inercia era distinto. ¿Y dónde está la relación? Fíjense, si ustedes consideran ahora una placa como esta y tiene un espesor T, tiene un espesor T, y este es el centro de masa. Entonces, con respecto al eje de rotación cualquiera, el momento de inercia, uno cualquiera respecto del eje A', por ejemplo, este eje A'. Entonces, JA' era la integral a toda la masa de R cuadrado diferencial de masa. Pero este diferencial de masa, ¿cómo lo puedo escribir? Como ρ, diferencial de volumen, S diferencial de masa. Pero el diferencial de volumen, fíjense que lo puedo escribir, es este volumen, así este cubito. Este diferencial de volumen lo puedo escribir como el diferencial de área, este diferencial de área, multiplicado por ¿quién? Por el espesor, por este espesor T de la placa. Bien, entonces esto va a ser igual a la integral a toda la masa de R cuadrado por ρ diferencial de volumen, es decir, T diferencial de área. Ahora, el momento de inercia respecto de A' va a ser, si, cuidado la hipótesis, si la densidad de la placa es constante y el espesor es constante, o sea, si estos dos son constantes, entonces sale fuera. Entonces queda que JA' será ρ por T de la integral de ρ cuadrado diferencial de área. Pero ya esto es diferencial de área, entonces esto es diferencial de área. Entonces, jóvenes, esto es lo que ustedes conocen como momento de inercia en estática. Entonces, el verdadero momento de inercia es ρ por T por IA'. Como este es un parámetro constante, en estática se usa solamente esto. Y fíjense que ¿qué unidades tiene esto? Tiene unidades de longitud cuadrado por longitud cuadrado, longitud a la cuarta, es decir, metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Ahora, si uno quiere la relación entre los dos momentos de inercia, simplemente aplica esta fórmula. Si uno quiere conocer IA' para una placa cualquiera, será su verdadero momento de inercia, su definición dinámica, no verdadera, sino su definición dinámica dividido ρt. ¿Se entendió la correlación entre el momento de inercia tridimensional y el momento de inercia simplificado que se usa en estática? Sí, ingeniero.
¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí. Bueno. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ahora uno tiene un cuerpo rígido como este? Estos son los ejes y uno quiere conocer el momento de inercia respecto de este eje, A' o A'. Bien. Bueno, y ese eje está definido con un vector lambda, con un versor lambda. Lambda x en y, sus cosenos directores, lambda y en j, más lambda z en k, más lambda z en k. Son los cosenos directores. Bien. Bueno, eso es. Son los cosenos directores, ¿no? Bueno, entonces, si ahora uno quiere, fíjense que la distancia al cuadrado es esta, de un diferencial de masa. Esta es la distancia al cuadrado. Entonces, el diferencial de momento de inercia va a ser r cuadrado, diferencial de masa. O sea que J es la integral a toda la masa de r cuadrado. Pero r cuadrado no es otra cosa que lambda, es lambda vector r. Si este es r, si este vector es r, no, un segundo, por favor. Claro, este es el eje de rotación y esto es R. Aquí tengo un error. Entonces, este es el eje de rotación que está definido por lambda. Y este es el diferencial de masa que está rotando y esta distancia es R. O D si quieren. La distancia D perpendicular. Y este es el vector R. Entonces, esto será D cuadrado. Ahora, fíjense que si este ángulo es phi, D es igual a R por el seno de phi. O sea que si yo hago lambda vector R, el módulo es el módulo de lambda por R por el seno de phi. Pero el módulo de lambda vale 1 porque es un versor. O sea que R seno phi es igual a D. O sea que esto es igual a esto. O sea que esto de aquí va a ser lambda vector R al cuadrado, porque está al cuadrado, diferencial de masa. ¿Estamos? Y esta es la expresión general, el momento de inercia respecto del eje A' genérico de un cuerpo rígido con respecto a un eje que está definido por el coseno. ¿Está? ¿Estamos, jóvenes? ¿Está? Jóvenes, ¿están ahí o se cortó la comunicación? Estamos, ingeniero. Bien, estamos acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Bueno, jóvenes, entonces, si tenemos un cuerpo rígido y queremos calcular su momento de inercia con respecto a un eje definido por el versor lambda, J va a valer la integral a toda la masa A' de lambda vector R al cuadrado diferencial de masa. Bien, bueno, eso es. Ahora, si se hace ese ejercicio, jóvenes, les dejo el álgebra. O sea, hay que hacer esto, fíjense, lambda ¿cuánto vale? Lambda vale lambda x
según I más lambda I según J más lambda Z según K. ¿Y cuánto vale R? Bueno, R ya al cansancio, X según I más I según J más Z según K. Ahora hago lambda vector R. ¿Eso cuánto vale? I, J, K. Y aquí tengo lambda X, lambda Y, lambda Z. ¿Se entiende, no es cierto? X, Y, Z. Y esto, módulo al cuadrado. Entonces tú tendrás, esto será igual. Según I más, según J más, según K. Y esto será esto al cuadrado más, esto al cuadrado más, esto al cuadrado. Todo este número es esto. ¿Se entiende? Y eso, jóvenes, si ustedes se toman la molestia de hacer el álgebra, eso les va a dar lo siguiente. Eso dice que J A' va a ser JX, es JX por lambda X al cuadrado más JI por lambda I al cuadrado más JZ por lambda Z al cuadrado más JXI por lambda X lambda I más JXZ por lambda X lambda Z más JXZ, JXI, XZ, ¿no? IZ, lambda I, lambda Z. Listo, eso es. No es eso. Menos 2. Esto da menos 2 y menos 2. Ahora sí. Bien. Bueno, listo. Ahora es una expresión. Ahora, fíjense, ¿para qué sirve esto? Que si yo conozco la matriz de inercia, o sea, conozco JX, JI, JZ, JXI, o sea, conozco todos estos valores, con esta combinación, si me dan la dirección lambda, con sus cosenos directores de este versor, puedo sacar JA'. Bien. Bueno, ahora, ustedes saben que es posible, lo saben de geometría analítica y de álgebra lineal, que es posible, si yo tengo los ejes que son así, es posible rotar los ejes, se los rota hasta que estos términos desaparecen. Y estos ejes donde los momentos centrífugos se anulan, se llaman ejes principales de inercia. Entonces, ¿qué son los ejes principales de inercia, jóvenes? Son los ejes, es el sistema de referencia con respecto al cual un cuerpo rígido, sus momentos centrífugos valen 0. Valen 0. El procedimiento no está, lo estudiaron en isostática o lo debían haber estudiado, está en el libro, está en el apunte. No voy a repetir el procedimiento para cómo encontrar el ángulo para que hay que rotar el sistema de referencia para anular los momentos centrífugos y obtener los ejes principales de inercia. Bueno, ahí está. Porque en la mayoría de los casos, jóvenes, los ejes principales de inercia son ejes de simetría. Y eso es lo que interesa en la práctica. Son ejes de simetría. Y eso es lo que interesa en la práctica. ¿Y por qué son ejes de simetría? Porque fíjense, si yo tengo este cuerpo, que digamos que es simétrico, fíjense, a este valor, esto es X y esto es Y. A este valor de X le corresponde un menos X. A este valor de Y le corresponde un menos Y. Entonces, cuando yo agarro y hago la integral JXY,
es la integral de x por y diferencial de masa, la integral no es otra cosa que una sumatoria. Entonces voy a sumar al valor de x le corresponde un menos x, al valor de y le corresponde un menos y. O sea que la integral de jxy de esto, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. ¿Por qué? Porque hay ejes de simetría. Ahora, si el cuerpo no tiene ejes de simetría, sus momentos centrífugos, ¿cómo son? Son distintos de 0. O sea que un cuerpo rígido con ejes de simetría nulos tiene una matriz de inercia que es así: jx 0, 0, 0, ji 0, 0, 0, j0. ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto de ejes principales de inercia? ¿Se entendió? Lo repito. Está bien, ingeniero. A ver, vamos a repetir. Fíjense, si yo tengo un cuerpo rígido como este, así cualquiera, y adopto como sistema de referencia este, así, X, Y, Z, y este digamos que sea su centro de masa, la matriz de inercia de esto va a ser así. Va a tener un valor aquí, va a tener un valor aquí, y va a tener un valor aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero también va a tener valores aquí. Esta va a ser la matriz de inercia. Bien. Ahora, si yo roto los ejes hasta que coincidan con los ejes de simetría, ¿se ve? Este es un eje de simetría, ¿lo ven? Y este es otro eje de simetría, más o menos, si esto fuera así, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Si yo roto los ejes hasta que coincidan con los ejes de simetría, ¿qué va a pasar con esto? Se van a hacer 0. Y los ejes de referencia, que son ejes de simetría o que anulan los momentos centrífugos, se llaman ejes principales de inercia. ¿Se entendió? Por supuesto, jóvenes, todos nuestros sistemas de referencia, excepto algún caso particular, yo voy a tener un cuerpo rígido cualquiera como este, ¿no es cierto? Este es su centro de masa. Entonces, el sistema de referencia que vamos a adoptar, ¿cuál es? Vamos a adoptar un sistema con origen en el centro de masa, o', y estos ejes, ¿qué van a hacer? Son ejes principales de inercia. Ejes principales de inercia. ¿Por qué? Porque con respecto a este sistema de referencia, la matriz de inercia se puede expresar como Jx, Ji, Jz. Nadie está loco para ir a escoger un sistema de referencia que no tenga cero la matriz. Si no, al tener ceros, las multiplicaciones se simplifican sustancialmente. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ahí estamos. Hasta ahí. Nos vemos es clave de que repasen y entiendan el tema de momentos de inercia, porque si no, la clase que viene vamos a dar conservación del momento angular. Es imposible entender conservación del momento angular, es imposible conservación del momento angular si es que no se entiende el concepto del momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ingeniero. Y también conservación de la energía, jóvenes. O sea, es imposible seguir con conservación del momento angular y conservación de la energía si no se entiende momento de inercia. Conservación de la cantidad de movimiento ya estuvo, el sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración del centro de masa. Bueno, nos vemos la clase que viene. Ingeniero. Sí. Diga, joven. No, está bien, nada, disculpe. Tenga buenas tardes. ¿Qué pasa? El examen del jueves, ingeniero, ¿va a haber el examen? Quedamos en que lo postergábamos, ¿no es cierto? Ingeniero. Ya, yo voy a poner la fecha en el Classroom, ¿ya?
¿O quieren darle jueves? No, Que se suspende, ingeniero. No, Ya, pero estudien, sí, jóvenes. Yo lo postergo, pero estudien. Si no van a estudiar, ¿de qué sirve todo esto? En las otras materias ya están dando exámenes todavía. Sí, ingeniero. sí. sí, ingeniero. Ya, estudien. Si no van a estudiar, ¿de qué sentido tiene la postergación? Ya, nos Está bien, vemos el ingeniero. jueves. Bien, muchas gracias. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Luego, Hasta luego.